¿Verdad? ¿Para qué sirve el poder del Espíritu? Quiero que pongamos una marca en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y me gustaría que me acompañen en oración antes de iniciar. Hechos 1, versículo 8. Voy a esperar que lleguen para que oremos. Hechos 1, verso 8. Vamos a orar a nuestro Dios que nos dé gracia. Padre, en esta hora, Señor, elevamos este clamor a ti, Señor, pidiéndote tu gracia, tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser. Háblanos, instrúyenos, enséñanos tu palabra, Señor. Vamos a estudiar tu palabra, Señor. Queremos ser capacitados por ti, Señor. Que tu palabra, Señor, nos cambie, nos anime, nos fortalezca, Señor. Y que tu Espíritu haga su obra como siempre lo hace, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el jueves pasado estábamos hablando acerca de esta pregunta: ¿para qué sirve el poder del Espíritu? Y usando un poquito el contexto de lo que hablamos el jueves pasado, habíamos hablado acerca del desorden del uso del Espíritu Santo, ¿verdad? Muchos de nosotros, como hablaba anteriormente, venimos de lugares donde el Espíritu es un sentir, donde el Espíritu es un escalofrío, el Espíritu es un sentimiento, ¿verdad? Y desafortunadamente el Espíritu Santo no fue dado para darnos sentimientos o escalofríos o sensaciones en el cuerpo. Aunque, siempre digo, es posible que a veces sintamos la presencia de Dios y se nos pueden parar los cabellos, pero no siempre sucede, y tampoco debemos de usar eso como un medio de que Dios se manifestó. Hay muchos que dicen o tienen como costumbre de decir: siento la presencia de Dios, y yo creo en eso. O sea, ¿cuántos creen en eso? Yo creo en eso. Pero ese no es el medio para nosotros saber si es Dios que está allí, porque yo de momento le he pasado un aire acondicionado por el lado y se me paran los cabellos. Entonces yo no puedo decir ya que la presencia de Dios está aquí por eso, ¿verdad? O que siento su presencia por eso. Entonces el Espíritu Santo, vimos muchos puntos acerca de para qué fue dado el Espíritu. Cuando por ejemplo leemos en el libro de los Hechos, vemos cómo el Señor les dio instrucciones: no se vayan, no salgan de Jerusalén hasta que no llegue la promesa. Ahora, si pensamos en eso nada más, no salgan hasta que no llegue la promesa. Incluso en un momento le preguntan, en capítulo 7, le preguntaron: Señor, ¿verdad? ¿Restaurarás el reino de Israel? O sea, preguntas proféticas le estaban haciendo al Señor. Y obviamente el Señor le dice en el verso 7, no os toca saber, ¿verdad?, todas las cosas que Dios ha puesto en una potestad, el cual era el Espíritu Santo. Dice, pero, y por eso comienza con un pero el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego vemos después de esa Y, la razón por qué el Espíritu viene. Dice, y me seréis testigos, obviamente significa dar la vida. Ahora, yo quiero que analicemos un punto importante, y yo sé que para todos nosotros es de suma importancia, y es acerca de, hemos estudiado mucho la negación. Y la pregunta, para iniciar ya acerca del poder del Espíritu: ¿en qué parte nos ayuda el Espíritu cuando nos negamos? Es importante saber esto, porque si hay cosas que el Espíritu hace y tenemos que confiar en Dios, dejar que Él lo haga, pero hay otras cosas que nosotros tenemos que hacer. Cuando la palabra dice, quítese de vosotros toda amargura, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el que tiene que quitar la amargura? ¿El Espíritu o nosotros? Ahora, fíjense que aquí, cuando nosotros decidimos quitar la amargura, obviamente estamos confiando en el poder del Espíritu Santo. O sea, no lo estamos haciendo en nuestra fuerza, pero el Espíritu está, como dice Jesús, presto, esperando que nosotros digamos, no me voy a amargar. Y en esa práctica el Espíritu entra en acción. Entonces la pregunta que persisto, a la que hago
en ese momento es, ¿en qué parte el Espíritu entra en acción cuando yo decido negarme? El Espíritu me mueve a negarme, el Espíritu me ayuda a negarme, el Espíritu me da poder para negarme. Fíjense la pregunta aquí. Bueno, hay una línea fina entre la voluntad y la ayuda del Espíritu. La voluntad y la ayuda del Espíritu. Y nosotros tenemos que saber cuál nos pertenece. Porque si yo les pregunto, un ejemplo, ¿a quién le pertenece regenerar nuestro corazón? ¿Qué usted me diría? ¿Ah? El Espíritu. Él es quien regenera. Ahora la segunda pregunta es la siguiente. Si nosotros obedecemos o no, ¿el Espíritu nos regenera, sí o no? No. Entonces ahí está el trabajo en unión, en conjunto. Ahí está la sinergia, lo que le llamamos la sinergia, el trabajo en unión. Entonces muchos piensan que sin obediencia el Espíritu o Dios nos va a cambiar. Y no funciona así. La razón, y tenemos el ejemplo del desierto. El desierto es una imagen, una imagen más clara del cambio del corazón. El Señor le dice, te traje al desierto para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de poner por obra mis mandamientos. Ahora, el desierto tenía el propósito de hacer morir allí a Egipto, de matar a Egipto. Una cosa es salir de Egipto, otra cosa es hacer morir a Egipto. Dos cosas diferentes. Y por esa razón quiero usar un ejemplo en Colosenses, si me acompañan, Colosenses 3. Es la parte donde el Señor nos manda a morir a lo terrenal. Esta palabra, hacer morir, en el versículo 5, Colosenses 3:5, la primera palabra está en imperativo, significa que es un mandamiento de Dios. Nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal. Ahora, de nuestra parte, vamos a imaginar que, vamos a pensar en las dos personas, nosotros y el Espíritu. Vamos a hacer una división cuando nosotros hacemos nuestra parte y el Espíritu hace su parte. Por ejemplo, el verso dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿verdad? Y luego da una lista de cosas. Bueno, ¿qué significa hacer morir de nuestra parte? ¿Verdad? Bueno, cada vez que surja el deseo de hacer cosas terrenales que van contra la voluntad de Dios, el cual es pecado, la lista que está ahí, nosotros, nuestro trabajo humanamente es decirle que no. Ahora, obviamente, ahí es donde entonces acudimos o dependemos de la ayuda del Espíritu. Porque mientras yo digo que no, ¿cuántos saben que el poder, que el pecado, el deseo del pecado y la carne es un poder? ¿Cuántos saben que es un poder eso? O sea, no es como decir, ok, ¿qué voy a comer hoy? ¿Pollo o cerdo? O sea, no es tan simple así. Decirle que no a la carne, se necesita tener poder espiritual. Poder negarnos a las cosas terrenales, necesitamos poder espiritual. Pero el punto importante es que el Espíritu Santo, el poder de Dios, no opera hasta que usted y yo primero no nos negamos. Por ejemplo, Jesús dice, como mandamiento, dice, si no se niegan, toman su cruz y me siguen, no, ¿qué dice luego? No pueden. Y no siempre conectamos la palabra no puedes con poder. O sea, pensamos que cuando decimos no puedo hacer esto, no siempre pensamos que estamos diciendo no tengo el poder para hacer eso. Entonces, cuando Dios ve que nosotros nos negamos, decimos que no al mundo, es la señal para, por así decir, Espíritu, ahora tú entras. Pero el Espíritu espera que primero nos neguemos. Por eso la palabra haced morir, pues lo terrenal en vosotros, dice fornicación, todo lo que dice son los deseos del alma. Porque luego, fíjense que el comportamiento cristiano, o sea, la transformación cristiana no es cambiar comportamiento, es cambiar el corazón para que luego los comportamientos cambien. Porque luego, en el verso más adelante, en el 8, hay otra palabra que dice, pero ahora. Ahora, cuando hacemos morir los deseos del alma, pues se van a dar cuenta que los del verso 5 son deseos del alma y los del verso 8 son actitudes de la carne, en otras palabras, obras, ¿verdad? Comenzamos con el corazón para que se manifiesten luego en nuestras obras, palabras, hechos, dice el verso 8.
Pero ahora dejad también, ¿verdad? Vosotros, ¿qué dice? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis. O sea, una lista de actitudes externas, si se dan cuenta. Pero el verso 5 habla de deseos internos. El 5 define quién es nuestro Dios. Por eso termina diciendo, si usted puede leer, ¿cuál es la última palabra? Idolatría, ¿verdad? Entonces, estos deseos del verso 5 hablan de lo que controla nuestro corazón. Aquí es donde muchos cristianos pierden el hilo. Nosotros podemos orar a Dios, Señor, cambia mi corazón, ¿verdad? Yo diría que la oración es uno de los pasos para cambiar, pero no todo. Dios no te va a dar un corazón nuevo sin obediencia. Oramos, Dios, cambia mi corazón. Pero también necesitamos orar en cada paso para obedecer la palabra. Dios, ayúdame a obedecer la palabra. Pero nosotros tenemos que decidir. Fíjense lo que dice Romanos 6. Vamos a ver otro ejemplo. El poder del Espíritu en el creyente tiene el propósito de matar el pecado y de darnos a nosotros la fuerza para no pecar. Y quiero que noten que ningún no creyente o no nacido de nuevo puede contra el pecado. No puede, imposible. Pero en Cristo sí podemos. Fíjense lo que dice. Vamos a leer el capítulo 6 de Romanos, comenzando en el verso 1. Aquí Pablo comienza a hablar de manera irónica, como quien dice, le voy a hacer un ejemplo para que tengan la idea del texto. Imagínense que usted esté en la cárcel y usted, ¿verdad?, es hecho libre, lo sacan de la cárcel. Al salir de la cárcel, las puertas de las cárceles quedan abiertas y usted está afuera. Y la pregunta de Pablo, por ejemplo, es, ¿qué vas a hacer? Una vez te sacaron de la cárcel, ¿vas a volver a entrar? Esa es la idea de este texto. O sea, te hicieron libre, tú querías salir, ahora estás allá afuera, ¿vas a volver a entrar? Esa es la actitud de Pablo irónica, dice el verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora, ¿qué es la gracia aquí? Obviamente la gracia funciona, primero, por gracia somos salvados. Segundo, la gracia nos ayuda, ¿verdad?, a vencer el pecado. Y tercero, debemos de confiar en la gracia para poder seguir alejados del pecado. Esa es la idea de la gracia. Porque dice el texto, obviamente, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero la gracia es la ayuda del Espíritu para cumplir la ley. El punto aquí es que no la cumplimos en nuestra fuerza, sino en la dependencia de la gracia. Dice el verso 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, en otras palabras, enterramos el hombre viejo, ¿verdad? O sea, la idea es, Cristo murió, pagó los pecados en su carne. Nosotros también ahora hacemos morir la carne y hemos sido resucitados con Cristo espiritualmente, ¿verdad? Es una analogía, vamos a decir, es una consideración, considerados muertos al pecado. Dice el verso 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, o sea, el propósito, de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. La idea es que el texto nos dice algo importante que a veces no vemos. Pablo nos está diciendo, la carne está vivita y coleando, pero tenemos vida nueva en Cristo y tenemos que vivir como si la carne no existiese. Esa es la idea del texto. O sea, sí el cristiano puede vivir en pecado, sí el cristiano puede pecar, pero debe vivir como si la carne no existe, como que si la carne está enterrada. Por eso es que el bautismo en las aguas es algo que se hace de manera simbólica y uno de los propósitos es, cuando nos bautizamos, traemos en memoria el día cuando entramos en el agua. Y es un día muy bonito, algunos lloran, etcétera, pero es para que al salir de allí tengamos eso como un recuerdo en fe de que figurativamente o en consideración, el hombre viejo de Fleming se quedó allí. Obviamente se levanta ¿en qué tiempo? ¿En un minuto?
pero consideramos que tenemos que cada día, por así decir, ahogarlo, ¿verdad? Fíjense lo que dice el verso más adelante, verso 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, dice, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué? Fue crucificado. ¿Saben lo que significa eso? Este texto, el viejo hombre fue crucificado, significa, cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor, en ese momento lo que dijimos fue, este día crucifico mi yo, hoy. Ahora, hay cristianos obviamente que siguen a Cristo junto con la carne, y eso es señal que todavía no están siguiendo al Señor. Dice la palabra, sabiendo esto, verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Pregunto, ¿ustedes creen que ese texto está diciendo que ya luego de esto no pecaremos más? Está hablando de considerar que ya estamos muertos. Fíjense lo que dice. Dice, para que el cuerpo del pecado sea. La palabra sea en tiempo ¿qué? Futuro. Sea destruido. O sea, aquí la palabra, el cuerpo del pecado, está hablando a lo carnal. Ahora, obviamente el deseo de la carne no ha muerto. Ahí está. Pero va muriendo. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará de Él. O sea, ya la muerte, en este caso, no tiene poder ni señorío sobre la vida. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Dice, más cuanto vive, ¿para quién vive? O sea, en otras palabras, como dice Pablo, ya no vivo yo, y lo que vivo en la carne lo vivo para Cristo. O sea, cada creyente, especialmente los que estamos escuchando aquí, tenemos que vivir pensando en cada segundo que todo lo que mi vida significa es Cristo. Como pienso, como vivo, como hablo, como visto todo. Fíjense lo que dice el verso 12. Ahora, aquí, en el verso 12, donde quería llegar, el texto nos dice que el pecado tiene poder. Dice la palabra, el poder del pecado, utiliza ese término. Entonces, si el pecado tiene poder, significa que necesitamos poder para vencerlo. Por eso dice el texto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué? Mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el poder del Espíritu? Obviamente, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer el pecado. Ahora, ¿quién se acuerda lo que Jesús dijo cuando viene una tentación a nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? Orar. ¿Falta una? ¿Ayunar? ¿Qué dijo Jesús acerca de la tentación? Velad y orad. Exacto. Jesús dijo, velad y orad para que no entres en tentación. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué oramos? ¿Por qué velamos? Bueno, fíjense que para poder velar, lo que significa velar es vigilar. Y la pregunta es, vamos a pensar por un momento que somos todos atalayas, estamos en una torre y obviamente estamos allí cuidándonos del enemigo. Si se acerca un enemigo, avisamos a la tropa, al de la trompeta, tocamos trompeta, viene el enemigo para vencerlo antes que llegue al muro. Bueno, si yo les pregunto, ¿cómo sabía entre un ejército y otro cuál era del bando contrario? ¿Quién me dice? ¿Cómo se sabía quién era el enemigo y quién era parte del ejército amigo? ¿Cómo se distinguía? La vestimenta es una. ¿Qué más? La insignia. O sea,
tenían identificaciones diferentes que les ayudaban a distinguir si pertenecían a los filisteos, amalecitas o a Jerusalén. Bueno, aquí el punto donde quiero llevarlos es, el Espíritu es el que nos da el discernimiento para distinguir las obras de Satanás. Porque Satanás no siempre viene con un cuchillo detrás de ti en la mano. A veces Satanás viene, ¿se acuerdan de un dicho que creo que se lo dije un jueves? Cuando Dios quiere que tú ores, Satanás te puede mandar a leer la Biblia. O sea, fíjense lo peligroso. Cuando Dios te manda a orar, que no es tiempo de leer la Biblia, sino de orar, Satanás te dice, léete este versículo. ¿Con qué fin? Sacarte de la oración. A Satanás no le interesa qué él va a usar para sacarte el plan de Dios. A Jesús le citó la Biblia para sacarlo del plan de Dios. Entonces, ¿cómo podemos distinguir si voy a orar y de repente me da deseo de leer la Biblia? O sea, ¿cómo yo sé que Satanás está ahí? Un cristiano sin discernimiento no sabría. No sabría. Pero obviamente cuando tú sabes que Dios te está mandando a orar y tienes un sentimiento aparte de orar, tú dices, bueno, aunque no digas que es Satanás, puedes decir, no, es que Dios me mandó a orar, no es tiempo de leer la Biblia. Eso tiene su tiempo. Hay tiempo de leer la Biblia, de congregarse, de orar, de ayunar, hay tiempo para todo. El tiempo de Dios, Jesús decía, por ejemplo, los discípulos le dicen, vamos a la fiesta, Jesús. Y él le decía, no, váyanse, todavía no es mi hora. Ahora, no pasaban ni segundos o minutos, luego él entraba. Fíjense cómo Jesús caminaba. Ahora, ¿quién lo guiaba? El Espíritu. Entonces él decía, ellos le decían, ven, entra. Y él decía, no, váyanse ustedes, no es mi hora. Todavía no me ha llegado la hora. ¿Qué hora? La voluntad de Dios exacta en el segundo y momento exacto. Había veces que el Espíritu le decía a Pablo, ¿verdad? Vete a esa ciudad, y era peligrosa la ciudad. A veces le decía, no vayas porque te van a matar. Pero fíjense que no tenía que ver, fíjense en algo, no tenía que ver con que lo iban a matar o no, o con que era peligrosa o era tranquila. Tenía que ver con lo que Dios decía. Por ejemplo, ¿qué dijo la mujer que tenía espíritu de adivinación? Ella no dijo nada pecaminoso en sentido figurado. Estos hombres son los que anuncian el camino de salvación. ¿Era verdad o era mentira? Era verdad. Pero quien lo estaba diciendo lo hacía mentira. O sea, por la intención. Es como decirle a alguien, te amo sin amar. O sea, el mensaje es cierto, pero de quien salía era mentira. Y Pablo ve a esta mujer y tenía un demonio. Ahora, pregúntese usted eso. ¿Cómo puedo yo saber que una persona que me diga, yo soy un pastor, yo decir, tiene un demonio? A menos que el Espíritu sea el que me lo diga. O sea, no puedo. Porque ¿quién es el único que ve todo lo profundo del corazón? Es el Espíritu. Entonces yo he aprendido a ser imparcial en las decisiones para poder agradar a Dios. Porque si yo digo, de repente vino un hombre, miren, una vez, le comparto esto, una vez vino una persona y vino, creo que se lo comenté a algunos, y vino a traer un cheque de 10 o 20 mil dólares. Hace tiempo ya. Y la persona no se congrega aquí, me dice, no, queremos diezmar aquí, ¿verdad? Y me sienta en una silla y me dice, no, queríamos entregarle el cheque a usted. Y yo me siento como raro, digo yo, la gente no anda así como dando dinero, ¿verdad? Sin interés. Yo digo, bueno, Señor, yo sé que estamos al inicio de la mudanza. Ahora, si yo les pregunto, ¿se necesita sí o no? Obviamente. Pero allí lo importante no es, yo pude haber dicho, ay, el Señor mandó la bendición. La persona estaba hablando de cosas como que no encajaban, especialmente otras cosas que no voy a comentar acerca de la vida de la persona. Y yo le preguntaba, pero si tú vienes a traer una ofrenda de la cantidad que tú dices, ¿por qué tú me hablas a mí? O sea, ahí está la canasta, ¿qué tengo yo que ver con...? No, porque queremos que usted como pastor sepa. Digo yo, mira, te doy un consejo, no lo podemos recibir. No, ¿por qué no? Bueno, primero, no te congregas aquí. Segundo, no sé con qué, no se lo dije así, pero se lo digo a ustedes, no sé con qué intención. Mi esposa estaba al lado mío sentada, digo yo, no lo voy a hacer. Bueno, pasaron los días y nos dimos cuenta que fue Dios que me dijo, no tomes ese dinero. Ahora, fíjense, fue el Espíritu, yo no podía de ninguna manera en mi humanidad saber si era de Dios o no. Dios me dijo, no lo cojas, no tenía paz.
Ahora, obviamente, el que usa el dinero como un medio para decir la bendición de Dios, ¿qué hubiese hecho? Gloria a Dios, aleluya. O sea, donde hay más, tráeme. Pero obviamente el Espíritu sabe cuál es la intención, no solamente del que viene, sino también de nosotros. Y Dios a veces no te dice nada, a ver qué vas a hacer, para ver si tú dices, Señor, ayúdame aquí. ¿Se acuerdan de Josué con los gabaonitas? Josué venía guiado por Dios y Dios le decía, Josué, vete, ya yo lo entregué en tus manos. José, no toques esto. Josué, perdón, haz esto, no hagas aquello. Pero se le presentó una situación con los gabaonitas que parecía muy fácil. Y dice, me imagino Josué, ¿verdad? Dice, ¿para qué molestar a Dios si está cansado? Eso es fácil, dile que sí. ¿Y qué sucedió? Todavía en los tiempos de David y Saúl, los gabaonitas dando problemas, matando gente de Dios. Ahora, obviamente ya los gabaonitas eran carpinteros, por así decir, y colaboraron con el tabernáculo de Salomón, con Salomón. Pero fue un problemón, mis hermanos, por falta de la guianza de Dios. ¿Sí están entendiendo el ejemplo? Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, se lo voy a decir de manera muy fácil, el Espíritu nos guía a caminar en el mundo invisible, que ni usted ni yo podemos ver a simple vista. Nosotros no sabemos cuando conocemos a alguien, porque para usted y para mí, conocer a alguien simpático, noble, generoso, decimos, wow, un hombre, una mujer de Dios. No sabemos, solamente Dios sabe. Y como decía, ¿verdad? Hace unos días hablaba de Judas. A veces pensaríamos que Judas aparentaba ser ladrón. Judas no aparentaba ser ladrón, porque cuando el Señor dijo, uno de los que está en la mesa me negará, todos dijeron, ¿quién, Señor? Porque si hubiesen tenido alguna sospecha, hubiesen dicho, yo creo que es Judas. Pero no. Entonces ahí solamente Dios. Miren, otra cosa. Nadie sabía que los fariseos eran unos hipócritas hasta que llegó Jesús. Nadie podía decir, esos hombres están como raros, no. Porque los discípulos decían, Señor, ¿sabe que los fariseos se ofendieron con tus palabras? Y dijo el Señor, toda planta que mi Padre no sembró será desarraigada. Ahora, yo le estoy diciendo ejemplos para ver la necesidad del poder del Espíritu. Porque de momento, hermanos, en nuestro diario vivir, en las decisiones de la iglesia, en todo el sentido, si no somos guiados por el Espíritu, si no dependemos de su guianza, créanme, mis hermanos, estamos caminando a ciegas. En Isaías hay un texto, a mí me da miedo cuando lo escucho y lo leo, porque dice, en aquellos días andarán tentando las paredes a mediodía. Ceguera espiritual, hablaba, me imagino, profetizando los fariseos. Y en un momento, en Juan 9, los fariseos dicen, ¿acaso dices que somos ciegos? Y dice el Señor, no, porque ustedes dicen que pueden ver, su pecado permanece. Ahora fíjense la necesidad del poder del Espíritu por el cual fue entregado. Hoy, desafortunadamente, vemos gente que hay una doctrina, o vamos a decir, hay un extremo donde no creen que el Espíritu habla, que el Espíritu hace ciertas manifestaciones, pero hay otro extremo donde se va al lunes de fuego y a brincar las sillas y a gritar y a darnos golpes y revoloteos en el suelo, dos extremos. Pero el Espíritu dice que es de poder, de amor y ¿qué más? Y dominio propio. La pregunta es, ¿esa palabra poder para qué es? Cuando Jesús en Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es ser pobre espiritual? Es obviamente, estamos en bancarrota espiritual, significa que no puedo hacer nada, absolutamente nada que agrade a Dios. Nada. Nada que Dios diga, bueno, tú eres malo, pero por lo menos esto lo haces bien. No, nada, mis hermanos, nada, nada, nada. No hay una sola cosa. Por eso dice, sin fe es imposible. ¿Qué significa andar en fe, hermanos? Es ser guiados por el Espíritu, confiados en el Señor, caminando en cada paso, dependiendo de Él. Y por eso cuando Él dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigo. Entonces podrán dar su vida por el Evangelio. Yo pregunto otro ejemplo. Cuando el Señor dice, por ejemplo, el primer mandamiento, ¿verdad? Dice, el primero es amar a Dios con todo nuestro corazón,
mente y alma. El segundo, y al prójimo como nosotros mismos, ¿verdad? Les pregunto, ¿ese mandamiento lo podemos cumplir sin el Espíritu? ¿Podemos amar a Dios sin su ayuda? Bueno, Juan dice que le amamos porque Él nos amó. O sea, podemos devolver del amor que Él nos da. Pero, fíjense la idea, el primer mandamiento consiste en una entrega total para recibir su amor y poder devolverle. Esa es la idea. Piensen en dinero por un momento, piensen en dinero, $100. Si Dios nos dice ofrenda, ¿verdad? Ofrenda, primero tenemos que, ¿qué? Tener el dinero. Estoy usando un ejemplo de material. Necesitas recibir el dinero para que puedas ofrendar, ¿verdad? Ahora, cuando ponemos en la balanza todo lo que Dios nos da para adquirir los $100, vamos, ayúdenme, vamos a poner en la balanza de Dios, ¿qué Dios nos da para adquirir los $100? Fuerza, ¿qué más? Salud, ¿qué más? Trabajo, ¿qué más? Tiempo, ayúdenme. Hay mucho, inteligencia, gracia, no todo en el sentido, ¿verdad?, figurado, lo voy a explicar. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Decidir. Decidir. Yo siempre, no sé por qué, pero siempre me llega el ejemplo de las motocicletas de delivery, siempre, no sé por qué. Porque esas motocicletas no pueden arrancar de cero, no tienen fuerza. Hay que pedalear primero y ya luego cuando avanzan ya puedes acelerar. O como una patineta que primero tienes que, ¿verdad?, y luego la aceleras. Bueno, la idea es que Dios no se mueve, no hay poder espiritual si primero nosotros no avanzamos. Y los ejemplos lo vemos a través de toda la Biblia. Uno es el de Josué cuando pisa el agua. O sea, ¿ustedes creen que Josué tenía fe de que iba a abrir el mar en dos? Bueno, sí, pero no sucedió nada hasta que Josué no pisó el suelo. O sea, yo me imagino el agua moviéndose a medida que él pisaba. Los 10 leprosos, ¿verdad? Imagínense que le pregunten, ¿ustedes creen que lo puedo sanar? Sí. Vayan donde el sacerdote. Y dicen, no, Señor, pero es que... Y comienzan ahí a dudar. No son sanados. La orden se encontraba, o sea, la respuesta de fe se encontraba en la orden. Vayan. Y dice que en el camino eran sanados. Ahora bien, cuando nosotros invocamos, por así decirlo, el poder del Espíritu, queremos que el Espíritu se mueva, a veces lo que pensamos es en un servicio donde queremos como que Dios se manifieste, como que una luz venga del cielo y la gente se impacte. A veces queremos eso. Pero no pensamos en el poder del Espíritu en el momento que tengo que amar al prójimo. No siempre, a lo mejor sí, pero no siempre, no todos. No siempre pensamos, para yo ser un buen esposo, hermano, hijo, ciudadano, trabajador, no pensamos o no oramos a lo mejor, Señor, que tu Espíritu me ayude a glorificarte a ti en este día. O sea, nos equivocamos al pensar la razón del Espíritu. El Espíritu vino para darnos riqueza espiritual, no riquezas materiales. Vamos a usar un ejemplo en 2 de Crónicas. Quiero que vean un ejemplo aquí, capítulo 7, versículo 11. Segunda de Crónicas 7. En el Antiguo Testamento hay dos cosas que yo siempre veo que eran figura, era sombra del Nuevo Testamento. Una de ellas era las riquezas y número 2, los enemigos. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de enemigos, se habla de filisteos, amalecitas, sirios, babilonios, egipcios. En el Nuevo Testamento se habla de los demonios. Es la única referencia acerca del enemigo. La segunda referencia es cuando si tu enemigo tuviere sed, se está refiriendo al que te ofende, ¿verdad? Que no te quiere, que te odia, etcétera. Pero enemigo, la palabra dice que no debemos ofender a aquel que fue creado a la imagen de Dios. El Nuevo Testamento habla de riquezas y de enemigos diferente al antiguo. Si ustedes ven la bendición de Dios en el antiguo, era paz acerca de guerras con las naciones, prosperidad material
Y obviamente eso se veía entre la lluvia del cielo, simbolizaba que Dios estaba con su pueblo, y el fruto, ¿verdad?, subía y era próspero el pueblo de Dios. Bueno, cuando entramos al Nuevo Testamento, no ven ninguna escritura donde se habla de ese tipo de bendición, ni tampoco de ese tipo de enemigos. Ya Jesús no habla, ¿verdad?, tienen que pelear con los amalecitas. No, dice, tienes que perdonar a tu enemigo. Hay una diferencia en el Nuevo Pacto. Cuando habla de bendición del cielo, prosperidad, ya no es acerca de la lluvia, ¿verdad?, para que el fruto crezca, los animales y la prosperidad sea muy abundante. Ya no es como en los tiempos de Salomón. Aunque Dios no ha abolido tampoco la riqueza material. O sea, no es que determinantemente la ha borrado, pero no es una señal de una vida bendecida. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor detenía el agua, como dice que Elías detuvo el agua, ¿por qué tiempo? 3 años. Era símbolo del cielo cerrado. Hay una parte en la Biblia, no sé si usted se acuerda más que yo, que dice que el cielo será de bronce y la tierra de hierro, algo así. Ni caerá agua ni saldrá cosecha. Era una idea más o menos. Por ahí anda. Y dice, llegará un día que el cielo será de bronce y el suelo de hierro, algo así. No habrá ni siembra, ni cosecha, ni agua del cielo. Cuando no había alimento, el pueblo se había seguido, Dios, ¿verdad?, nos ha dejado. Cuando una mujer no daba luz, era símbolo de maldición. Cuando una mujer tenía muchos hijos, símbolo de bendición. Cuando el pueblo estaba, vamos a decir, en prosperidad de alimentos, cosechas, animales, era símbolo que Dios estaba con ese pueblo. Pero en ese texto, Salomón erige lo que es el tabernáculo, pero ahora totalmente, extremadamente lujoso, diferente al que Moisés levantó, de oro, becerros, una cosa increíble. Por esa razón, el verso 11, si usted nota arriba, dice, pacto de Dios con Salomón. Por eso el verso 11 dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová. ¿Qué es la casa de Jehová? El tabernáculo, ¿verdad? Dice el versículo más adelante, y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. ¿Por qué está unido el tabernáculo con la casa personal de Salomón? Tiene muchas referencias, pero una de ellas tiene que ver que cuando la iglesia del Señor está bien, las casas, los hogares están bien. Esa es la idea. Prosperidad, tranquilidad, paz, etc. Los enemigos le ganaban las guerras a Israel cuando se apartaban de Dios nada más. Pero mientras el pueblo estaba confiando en Dios, no había quien le hiciera frente. Por eso cuando David, Satanás le incitó para hacer censo, por eso murieron 70,000 hebreos, israelitas. Porque David se le olvidó que las guerras que él ganaba no era porque él era un buen soldado, sino por lo que él le dijo a Goliat, ¿verdad? Yo vengo en el nombre del Señor. Se le olvidó de un momento, como a Salomón también. Y nos damos cuenta en este texto, une la casa de Salomón con el tabernáculo. Cuando la iglesia, el tabernáculo de Dios está bien, mi casa está bien. Esa es la idea. Versículo 12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Fíjense el 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Ahora, este verso está hablando de calamidad, ¿verdad? De problema, de sequía, de maldición. Pero luego el 14 es el verso famoso, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado. Pero esta referencia es figurativamente a nuestros tiempos hablando de nuestra vida espiritual. La lluvia, Isaías 55 del 8 en adelante, es la palabra de Dios. Como desciende la lluvia, así será mi palabra, ¿verdad? Dice que cae, germina y lleva fruto. Ahora quiero que conecten esto. El fruto en el tiempo del Antiguo Testamento, de los israelitas, era símbolo de prosperidad, ¿verdad? En ese tiempo se le llamaba a Israel la vid de Dios, no verdadera, pero la vid de Dios, por así decir, o la viña, ¿verdad?
Y de allí la idea era que saliese el fruto de salvación a todas las naciones. Pero, ¿qué hacía el pueblo de Dios? Se dejaba arrastrar por la idolatría del mundo, de las naciones. Queremos rey como ellos, queremos ser paganos como ellos, etc. Cuando eso sucedía, Dios lo dejaba de llover, se secaba la tierra, los animales se morían y eran llevados cautivos en manos de babilonios, egipcios, etc. Ahora, ¿qué estoy conectando aquí? Que ahora viene Jesús en Juan 15 y dice, yo soy la vid verdadera. El que en mí permanece, éste lleva mucho fruto. Y ahora, lo que en el Antiguo Testamento se le llamaba prosperidad material, ahora nuestra prosperidad y bendición es espiritual. Donde tengamos dinero o no tengamos dinero, podemos llevar fruto de amor, si permanecemos en Cristo. ¿Quién produce esto? Dice Gálatas, ¿el fruto es de quién? Del Espíritu. Él lo produce cuando, como pámpanos y como ramas, permanecemos en Él. Aquí la pregunta es, voy a hablar de esto mañana en la clase del viernes, ¿qué significa permanecer? Hemos estado hablando en las clases de los viernes acerca de mantener nuestra mente fijada en la palabra de Dios. Dice la palabra, sed llenos del Espíritu, ¿verdad? De su palabra. Bueno, fíjense lo que produce el Espíritu en nosotros. Ahora quiero hacer una analogía aquí. Quiero ponernos a pensar. Y quiero que ustedes me contesten a como ustedes puedan. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano, ¿verdad?, que obedece según su sacrificio y un cristiano que obedece según el fruto? La pregunta es la siguiente, se la voy a simplificar. ¿Cuándo yo sé que lo que estoy haciendo no es obra mía, aunque sea bíblico, o cuándo es fruto producido por Dios? Eso es importantísimo entender, porque si no sabemos distinguir la una de la otra, ¿cómo sabríamos examinarnos a ver si estamos en la fe? ¿Cuándo Dios produce fruto o cuándo soy yo que lo hago en mis fuerzas? No tengo prisas o quiero que piensen en eso. Es una distinción importantísima. ¿Cómo puedo distinguir cuando, por ejemplo, vamos a usar el dinero otra vez, porque es más fácil, porque es material? Tengo $50 y siento en mi corazón darle a Ale $50. Ahora, eso se puede hacer en la carne y se puede hacer en el espíritu, ¿verdad? Como dice la palabra, obras de heno, madera, hojarasca, o de oro, plata o piedras preciosas. Una de las dos la produce el espíritu. Una de las dos. Yo puedo dar para sentirme bien, o un buen cristiano, sin Dios mandarme. O puedo dar porque el Espíritu Santo puso en mi corazón hacerlo. Hay una diferencia. Yo quiero que usted piense, ¿verdad? Si usted lo contesta mal, no es problema, estamos estudiando. Pero es importante saber cuándo estoy llevando fruto. ¿Cómo distinguimos un fruto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo distinguir un fruto de una obra humana? Por ejemplo, dice la palabra, si alguno da su cuerpo en sacrificio vivo, pero no tiene amor, nada es. ¿Cómo sabemos, Jordi? Si Dios es glorificado, sí, pero ¿cómo tú sabes si Dios es glorificado? Eso es un buen punto, o sea, no es que, no te estoy diciendo que no, pero como tú, o sea, yo no siempre sé cuando Dios es glorificado. Yo puedo verlo cuando alguien dice, ay, gloria a Dios, pero obviamente yo no sé siempre, es la palabra. O sea, es algo que tiene que ser más seguro de que yo tengo que ver que estoy llevando fruto. Es una palabra importante, nos podemos quedar un momento aquí, porque si yo no sé distinguir cuando llevo fruto o no, obviamente no sé distinguir, no sé cómo examinarme, no sé si estoy bien con Dios. Jesús. Por ejemplo, puede ser que tengo que caminar por esa misma y puedo notar si hay manifestaciones del Espíritu Santo, como amor, como gloria, templanza. Y son esas las cosas que están viviendo, por si es un miedo que muchas veces, porque o es la carne o es el Espíritu. Entonces, muchas veces, como el Jesús dice, yo puedo darle un dinero a alguien, pero yo me puedo sentir en la carne muy bien.
estoy fallando en una área. Bueno, para los que están oyendo en audio, que no te escuchan a ti, el hermano Jesús dice que es cuando tú no ves egoísmo, lo voy a resumir, cuando vas a dar algo sin egoísmo, ¿verdad? Ok, bueno, el problema consiste en eso, es que aún el Espíritu produzca fruto de amor, no dejamos de sentir egoísmo. O sea, nadie, fíjense en algo, cuando alguien decide obedecer a Dios, siempre la carne también te está pidiendo. Fíjense qué diferencia. O sea, la carne te está pidiendo siempre. Hay varias maneras de saber esto. Me explico por si te dejé a medias. Si Dios me dice a mí, voy a usar el dinero otra vez, Fleming, dale $1000 a fulano de tal. Y vamos a suponer que sí, que fue Dios, por ejemplo, ¿verdad? Dios me dijo, pero de repente yo, hablando con alguien, me puedo jactar. Porque incluso Jesús dice en Mateo 6, dice, cuando tú ores, ayunes y ofrendes, o des, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Se me fue la palabra. Cuando le des dinero a un necesitado, ¿verdad? Hazlo en secreto, para que tu Dios, que ve en lo secreto, ¿verdad? Dice que te recompensa. Ahora, fíjense en algo. Yo puedo hacer eso guiado por Dios, pero si lo digo, no recibo recompensa. No significa que vamos a decir, el Espíritu no produjo el fruto. Por eso es que es tan complicado. Ahora, aquí es donde voy a usar un ejemplo para no confundirlos. El fruto no es algo donde vemos en una obra. El fruto es algo que se desarrolla en nuestro corazón. Y el fruto no se ve en un momento que hice algo, sino en un estilo de vida que nos vaya inclinando cada vez más. ¿Cuántos de ustedes, sinceramente hablando, leen los frutos del Espíritu y comienzan a poner X? No soy así, no soy así, no soy así. Ahora, les voy a preguntar diferente. ¿Cuántos sienten que cada vez más son más y más así? Progresivamente. Ahí pueden decir amén. Entonces se dan cuenta que el fruto no es algo en un día, en un momento. Es el cambio del Espíritu Santo cuando usted y yo decidimos decirle que no a la carne. Aquí va teniendo sentido la cosa. Vamos a leer, tenía el verso en la mente, a ver si me llega. Fue que me llegó un versículo a la mente, a ver si recuerdo. Bueno, voy a seguir explicando y me va a llegar a la mente en un momento. Sí, ya, Santiago 1, ya me llegó. Fíjense el ejemplo en Santiago, lo voy a explicar más detenidamente. Santiago 1, verso 2. La idea es, lo que Jesús dice tiene cierta verdad. Tenemos que mirar el corazón, que lo que salió no surja de una envidia. Ahora, hay una diferencia entre cavilar una envidia o una vez Dios me dé la orden, ¿cómo digo? Una cosa es planificar algo por jactancia, esa es la idea. Otra es jactarme luego que obedezco a Dios. Son dos cosas diferentes, no sé si me entendieron. Yo puedo decir en mi mente, voy a hacer esto para sentirme más, etcétera. O si Dios me dice, haz esto, y veo que hay un aplauso, una aprobación, yo puedo jactarme en eso, pero fue Dios que lo ordenó. Entonces, fíjense el verso 2 de Santiago capítulo 1. No quiero moverme de aquí para que no se quede este espacio en blanco. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué son diversas pruebas? Bueno, siempre pensamos que pruebas aquí nada más es sufrimiento, en el sentido, alguien te ofende, una enfermedad. También, conforme al contexto del capítulo, yo le incluyo la actitud del corazón que también Dios te va a probar. ¿Saben por qué? Porque más abajo dice, cuando alguno es tentado por el mal, ¿qué es ser tentado por el mal? Que si Dios me dice, como Ananías y Zafira, ¿usted cree que fue Dios que le dijo? Que vendieran su propiedad, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hicieron? Dios produjo la orden, ellos no cumplieron. Vendieron la propiedad, pero se robaron parte del dinero. Ahora, eso, gracias a Dios que me trajo esa memoria, porque eso quiere explicar lo que dijo Jesús. Ellos recibieron la orden de Dios, ¿están de acuerdo hasta ahí? Dios le dijo, vende la propiedad, pero ellos luego de esa orden tomaron parte del dinero. Entonces, a veces podemos, por así decir, arruinar un fruto de Dios, o podemos hacer algo que totalmente no es fruto de Dios.
Entonces, esta palabra dice, cuando nos encontremos en diversas pruebas, bueno, cuando yo, le voy a ser sincero, hermanos, cuando hacemos algo que es digno de aplauso, se nos hace duro callarnos. Se nos hace difícil mantener eso en secreto. O sea, quedarnos callados y que solamente Dios sea glorificado y Él vea tu secreto. Sufrimos si somos honestos. Cuando yo hago algo bien hecho y nadie me dice bien hecho, naturalmente sufrimos. Hay un dolor interno que tenemos que apretar allí y decir, no, la gloria es de Dios, no me voy a jactar. A todos nos pasa a diferentes niveles y escalas. Cuando alguien, por ejemplo, te dice, wow, eso que tú hiciste me impactó tanto, no todos inmediatamente nos postramos ante Dios. No, Señor, la gloria es tuya. De momento la saboreamos y luego a rato decimos, no, pero Dios es el que, ¿verdad? Él es el único. Porque, fíjense hermanos, hay exceso de humildad y exceso de jactancia. Cuando decimos, por ejemplo, no, es que yo no soy digno de eso. Bueno, nos lleva a la desobediencia, porque tampoco obedecemos. ¿A qué me refiero? El Señor llama a alguien y me llama y yo digo, no, es que yo no soy capaz. A Moisés le llamó la atención. Es que yo no sé hablar. Eso es exceso de humildad. Eso es malo. Porque estamos diciendo, cuando yo pueda voy. Y Dios dice, ¿quién es el que le da la lengua al hombre? ¿No soy yo? O sea, yo no iré contigo. Ahora, podemos a un extremo decir, no soy capaz, no lo voy a hacer. Eso es orgullo. Piensen bien. Porque digo, cuando pueda lo hago. No. Reconocer que Dios es poderoso y que yo soy soy débil, es lo que me dice, no lo voy a hacer porque es Él que lo va a hacer en mi debilidad. Pero también decir, no, Dios me llamó a mí porque yo estudié eso, también es orgullo. Dos extremos, ¿están cayendo en cuenta? Entonces aquí vemos que esta prueba, cuando nos hallemos en diversas pruebas miren, una de las batallas de los pastores, se lo digo por mí obviamente, es la jactancia. Porque todos los ojos están puestos en mí. ¿Y de quién es la gloria? Es de Dios, pero no siempre se le entrega a Dios. ¿A qué me refiero? En todo momento yo necesito adorar a Dios, en todo segundo. En todo momento necesito, porque si no, mis hermanos, en ese momento la gloria me la llevo yo. Y quizás, suponiendo usted que alguien me diga, wow, pastor, ¿verdad? La predicación fue poderosa. Un ejemplo, ¿verdad? Me llevo la gloria a mi corazón y digo, wow, yo soy un buen predicador. ¿Sabe lo que sucede? Que en ese momento yo lo disfruto, porque incluso la vanagloria se goza, es deleite. Por eso la gente busca el aplauso. Pero a la larga, mis hermanos, se va formando un monstruo en mi corazón, al punto que ya la gloria no es de Dios. Cuando un hombre de Dios o mujer se tuerce en el camino, no sucedió de lunes a martes o de martes a miércoles. Es un alimento constante de vanagloria, al punto que su corazón se lo cree y llega un momento que dicen, wow, ¿qué le pasó a fulano? Era una persona humilde, de repente como que cambió. No, de repente no, el alimento, hermanos. Por eso es que una de las pruebas que está diciendo Santiago es cuando nos encontremos en diferentes tipos de prueba. ¿Cómo yo sé que esta prueba también se refiere a la del pecado del corazón? Porque más abajo dice, si usted ve el verso 12, bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación, ahí está. ¿Qué es la tentación? Bueno, cuando viene la idea maquinando tu iniquidad y planificar algo que te da beneficio a ti solo y le quita la gloria a Dios. Dice, no diga que es tentado por Dios. O sea, es como decir esto. De repente llega una ofrenda, alguien tira un dinero, $5,000. Y que yo diga, ay, yo no sé por qué Dios me pone esta tentación de 5,000 sabiendo que yo tengo necesidad. ¿Y qué me dice Dios? No, yo no te estoy tentando, tú tienes codicia en tu corazón. O sea, la tentación cuando soy movido no es culpa de nadie, es de lo que yo tengo aquí. Miren, hay metales donde uno a veces no lo puede distinguir al ojo. Y no sé en qué trabajo se utiliza el imán para saber cuál es uno y cuál es el otro. El imán tiene una atracción nada más por el hierro. Si el imán no atrae aluminio, ¿sí sabían eso? Entonces, el corazón, ¿verdad? Es como si fuera de hierro cuando ama las cosas del mundo, y el mundo es como ese imán. Ahora, el Señor, sentido figurado, nos transforma el corazón por el Espíritu en un corazón de madera para cuando Satanás comience a pegarnos el imán, no haya ninguna atracción. Jesús dijo, Satanás no tiene nada en mí.
Satanás no me atrae, no me seduce, no me interesa la gloria del mundo. Nosotros no. Nosotros tenemos inclinaciones y cada día estamos muriendo. ¿Cómo se diría? Tajadita, tajadita, poco a poco. El espíritu nos va cambiando. Entonces, aquí tiene más sentido lo que quiero explicar. Cuando usted y yo nos negamos al pecado, en ese momento el espíritu nos gira cierto grado en nuestro corazón. Cierto grado. ¿En qué sentido? En dirección a la santidad de Dios. Se me ofreció, por ejemplo, en el caso de José. ¿Usted piensa que José tenía batalla con la inmoralidad sexual, sí o no? José, el de Egipto, ¿sí o no? Si no, no hubiera corrido. Si José no hubiese sido tentado por esta mujer, a lo mejor era hermosa, hubiese dicho, en el nombre de Jesús te reprendo, y se queda ahí. ¿Por qué corrió? Porque la debilidad lo estaba matando y no lo podía enfrentar. Cuando corremos de algo es cuando tenemos temor o somos más débiles. O sea, la palabra dice huid de la fornicación, huid de la idolatría, huid de la codicia. ¿Por qué? Porque son atracciones poderosas, hermanos, nos controlan. Pero en el espíritu podemos vencer. Pero fíjense que a veces el espíritu te dice, huye. O sea, no podemos enfrentar, hablando entre hombres, una mujer sensual en un lugar a solas. Por más espirituales que seamos, no debemos enfrentar eso. Tenemos que salir corriendo. Es lo que el espíritu nos dice. Ahora, fíjense la idea, es que no tenemos espíritu de cobardía. Sí, no se refiere a eso. Fíjense por qué podemos torcer la Biblia, ¿verdad? No, huid de fornicación, huid de la idolatría y de codicia. Y cuando vemos esto, hermanos, el Espíritu Santo nos da el poder para vencer el pecado, pero funciona juntamente con nuestra obediencia. Y entonces ahora la respuesta de Jesús, para no quedar inconcluso, es, el fruto no es algo que lo vemos en un momento, ¿verdad? Y pienso que Dios nos ha dado entendimiento en este momento, porque no lo entendí así, pero como que me llegó la claridad. Yo me preguntaba también, digo yo, wow, Señor, hay veces que yo hago un favor y no sé ni cuándo es fruto o no es fruto. Claro, en ese momento, como Jesús decía, yo tengo que humillarme, porque la gente te va a dar las gracias a ti y a mí. Y le decimos, no, gracias, no, tranquilo, no pasa nada. Y adorar a Dios. Hay que adorar en ese momento. Señor, la gloria es tuya. O sea, la gloria es tuya. A los ángeles se le postraba a la gente. ¿Y qué le decían? No, yo no soy el Señor. A Pedro, Cornelio se le postró. Y no, yo también soy hombre. O sea, ¿qué estaba haciendo? Reconociendo que la gloria se le pertenece nada más a un solo. Entonces, cuando vienen los ataques, porque puede venir pecado de mentira, idolatría, de asesinato, de robo, pero está el pecado de robarse la gloria de Dios. Y en todo momento tenemos esa prueba. Fíjense lo que dice Santiago en el verso 2. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis, podemos decir, en diferentes tipos de pruebas. La palabra prueba siempre es permitida por Dios para saber dónde está nuestro corazón. Dice, sabiendo que la prueba de qué. Fíjense lo que está diciendo el texto. Hay una palabra importante allí. Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Quién produce la paciencia? El Espíritu Santo. Ahí está el poder del Espíritu produciendo no una paciencia eventual, sino, por así decir, extendiendo nuestra mecha. ¿Se dan cuenta que no es un evento de un día? O sea, yo me veo y digo, wow, cuando yo comencé el primer año de mi vida cristiana, yo reconozco que tenía muchas cosas que digo, wow, increíble, cómo yo hablaba así, decía esto, cómo era tan desorden, qué sé yo. Luego pasé a los 2 años, 3 años, 5, 6, 7, 8, y si me comparo con el Fleming del primer año, segundo y tercero, soy otra persona, aún siendo cristiano. Entonces ahí sí yo veo fruto, ahí sí veo fruto. Antes mi mecha era, necesitaría como una lupa usted, como así. Mi mecha era así, ¡chuf! Si prendía, no sé si le pasaba, que de repente el fuego artificial, mi país le llaman buscapié, ¿verdad? Él sí sabe, Jordi. Y es fuego artificial que la mecha de repente, ¡chuf! Como que se prende y se apaga. Y queda un pedacito así. Y usted es así, prendiéndolo como de lejos porque puede explotar ahí.
Bueno, así éramos, pero cada vez que el Espíritu nos va regenerando, cambiando el corazón, nuestra mecha va cambiando, va extendiéndose más larga, al punto de que nos da tiempo a pensar y a apagarla. Entonces el fruto tiene que ver con nuestro carácter a largo plazo, no en un momento. Ahora sí, Dios, como yo le decía, es una señal. Cuando Dios es glorificado, significa que yo estoy haciendo lo correcto, pero no siempre, porque cuando Judas entrega a Jesús, era para gloria, pero Judas no es galardonado. Judas no lo hizo en obediencia. Entonces hay que tener cuidado qué utilizamos como distinción para saber si estamos llevando fruto. Eso es lo importante del fruto, porque fíjense lo que el texto en Santiago dice. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quiero volver a ese punto importante. ¿Qué pasaría en el corazón cuando alguien le ofrece dinero por algo ilícito y usted dice en su mente, ¿verdad? Soy cristiano, no quiero desagradar a Dios como José, quiero hacer lo correcto. ¿Qué usted cree que pasa en el corazón? O sea, ¿qué hace el Espíritu en ese momento? Obviamente, cuando decimos que no, es una decisión humana al decir que no. O sea, es una razón conforme a lo que dice la palabra. Pero en el momento que decimos que no, en ese momento el Espíritu entra en rescate y nos ayuda. Luego del sufrimiento al decir que no, porque el pecado, la mayoría tiene que ver con satisfacción del alma. Hay gente que se deleita en el chisme, por ejemplo. Y no chismosear para esa persona es un dolor profundo. Hay gente que dice, no, yo no aguanto. ¿Sí han oído gente que dice eso? Ya no aguanto más, tengo que decir algo. Porque se convierte en algo que es una satisfacción carnal. Hablar mentiras para muchos es algo normal. La inmoralidad sexual es un deleite de la carne. Y decirle que no a eso, obviamente, trae dolor, trae una angustia. Pero ahí el sufrimiento que soportamos es lo que le dice a Dios, tú eres mi Dios. Sadrach, Mesach y Abednego es el ejemplo. O sea, vamos a obedecer, nos sane Dios, nos salve o no. Ahora, ellos sufrieron, me imagino, de miedo. ¿Qué usted piensa de esos tres hombres entrando a un horno de fuego? Que el calentón de ese horno solamente mataba a los pájaros desde afuera. O sea, decir algo así, obviamente no significa que no sufrieron. Ahora, no recibieron daño de fuego. Dice que ni olían a fuego, ¿verdad? Pero ellos no entraron pensando que Dios lo iba a librar. Ellos pensaron, vamos a quemarnos en el nombre del Señor. Hermanos, piensen en ellos por un momento. Vamos al horno a quemarnos en el nombre del Señor, confiando en Él. Es algo pesado, porque es fácil decir, yo creo que Dios va a apagar ese fuego, y es la fe de hoy. No, fe no es que Dios te va a acomodar. Fe es que aún en el fuego, Dios va a estar contigo. Y por eso vemos al cuarto hombre en el horno, donde ahí entra Jesús. Y dice, yo pensé que entraron tres, veo un cuarto allá adentro. Y cuando salen ni el cabello. Ahora, si usted se da cuenta, salieron, ¿cuántos entraron? ¿Y cuántos salieron? 3. Ahí está Jesús en nuestras pruebas. Y obviamente era símbolo de que el Señor iba a prevalecer en el sufrimiento por nosotros. Pero vemos aquí el texto, hermanos, dice, la prueba de vuestra fe, y aquí es donde muchas veces cuando nos llega la prueba, no sé por qué, pero surge la pregunta, Señor, ¿por qué? Por lo que dice el texto. Necesitamos pasar por pruebas para saber si de verdad somos de oro. Dice, la fe, la prueba de la fe, produce paciencia. Ahora quiero que noten, ¿verdad?, que hay dos tipos de paciencia aquí. Porque el Espíritu obra en producir el fruto en nosotros, pero hay una paciencia que inicialmente, voy a decir así, es humana, y es la decisión. Dios te dice a ti, soporta hasta el fin, y serás salvo. El que prevalece, el que permanece. Y por eso aquí hay dos diferentes paciencias. Fíjense lo que dice el 4. Dice, ¿verdad? Primero en el 3 dice, la prueba de la fe produce ¿qué? Ahora, ¿esa paciencia es una obediencia o es un fruto?
un fruto, ¿verdad? Esa es la promesa. Sabemos que va a producir un fruto luego. Pero ¿cuándo es que el fruto sale? Aquí es donde el Espíritu obra en poder. El verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Quién me traduce eso en un término más básico? ¿Qué significa eso? Tenga la paciencia su obra completa. De una manera más simple, ¿qué significa? Exactamente. Sigue sufriendo, exacto, hasta el fin. ¿A quién le está diciendo que sufra? A nosotros, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora fíjense en esa palabra. Sin que os falte. Sin que os falte. Vamos a Segunda de Pedro, que es el libro que sigue. No, el segundo libro que sigue. Segunda de Pedro 1. Fíjense aquí. Del verso 3 en adelante habla de la obra sinérgica del creyente y el Espíritu, los dos juntos, ¿verdad? Usted conoce el texto, 2 de Pedro 1, verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, aquí está el Espíritu, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dice, aquí está la negación. ¿Dónde ando? Sí. Habiendo, ¿qué dice? Huido. ¿Quién va a huir? Nosotros, ¿verdad? Habiendo, y la palabra habiendo se encuentra en tiempo pasado, exacto, porque es una consideración de que ya decidimos huir del mundo. Por lo tal somos participantes de la naturaleza divina, ¿verdad? Dice, ahí es donde entendemos que el Espíritu no opera si todavía estamos amando el mundo, no es posible. O sea, Jesús dice, ¿qué tiene que ver Belial con Jesús? ¿Qué tienen que ver las tinieblas con la luz, verdad? Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿por qué huimos de la corrupción del mundo? Dice el texto, por causa del deseo carnal. O sea, huimos del mundo, ahí está la palabra huir otra vez, por el deseo carnal. ¿Por qué dejamos de ir a lugares como fiestas seculares? No es porque es pecado estar allí, es por la tentación de nuestra carne que nos hace caer. ¿Por qué no vamos a un lugar donde hay amigos que no son creyentes y beben, brincan, saltan, todo lo que no es bíblico? ¿Por qué no vamos? No es porque es pecado ir, es porque lo que está allí es una tentación a nuestros deseos. Obviamente, le pongo un ejemplo. Yo recuerdo que cuando yo iba por acá, por la 87, hay una calle paralela que se llama Deegan Street o algo así, donde está UPS. En esa curva, cuando uno va camino al Yankee, en la curva hay un lugar donde bailan mujeres desnudas. Y obviamente para mí no es una tentación porque yo no voy a entrar. Pero en varias ocasiones me encontré con mujeres saliendo, no desnudas, pero medias desnudas a la calle. De repente salían a fumarse un cigarro de día y salían afuera. Me pasó como 3 veces y el Espíritu me dijo, ¿es sabio seguir pasando por esta calle? Así me dijo. Ahora yo sigo, obviamente porque ya lo cerraron, pero llegó un momento que yo estaba batallando, no porque me interesaba, pero era más cómodo el corte, por así decir. Pero el Espíritu me dijo, ¿vas a seguir pasando por aquí? Porque por 2 ocasiones pasó que salieron mujeres media desnudas, ni me llamaban la atención, pero era una tentación que activa el deseo carnal, porque ahí es donde caemos en pecado, o sea, menospreciamos los ataques del enemigo. Y me dijo así, o sea, tómate otra ruta. Una vez el pastor Camarena, Álvaro, estaba dando una clase y decía eso. Dice, ¿por qué si yo sé que por tal lugar cuando paso hay inmoralidad en el ambiente, por qué paso por ahí? ¿Por qué no mejor, aunque sea más lejos, doy la vuelta? Bueno, huimos del mundo por causa no del mundo, sino de nuestros deseos. Porque el texto dice, a causa de la concupiscencia. Ahora, fíjense lo que dice. Las 2 primeras palabras del verso 5 habla de un trabajo en unión.
vosotros también. Es como que yo levanto una caja y tú estás del otro lado y yo te digo, tú también. O sea, toma tú por un lado y yo por el otro. Esa es la sinergia del Espíritu. El Espíritu hace su parte, pero el poder del Espíritu no opera si nosotros no hacemos la nuestra. Dice el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Ahora, ¿qué es toda diligencia para usted en este caso? Aquí no solamente está hablando de tiempo, aquí también está hablando de calidad de tiempo. Toda diligencia no solamente es levantarme temprano en la mañana, orar y ya luego puedo hacer lo que quiero, no. Toda diligencia, todo el día, todos los días, en cada momento. En el trabajo, en la calle, en la iglesia, etc. ¿Cuál es la diligencia que hay que poner? Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo. Fíjense esa conexión, por esto mismo. Por esto mismo, obviamente se está conectando a lo que dijo anterior. Ya Dios nos ha dado su naturaleza divina, en otras palabras, la capacidad espiritual para poder hacer lo que va a decir a continuación. Dice la palabra, añadid a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud. ¿No? ¿Quién lo va a añadir? Nosotros. Dice, a la virtud tenemos que añadir conocimiento. A ese conocimiento tenemos que tener dominio propio. Al dominio propio tenemos que agregar paciencia. Ahora, todo esto que está diciendo es práctica, son prácticas. Dice luego, a la paciencia, piedad, todo lo que tiene que ver con santidad y una vida de santidad conforme a Dios es piedad. Todo lo que es piadoso, dice luego, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ahora, este verso cuando yo lo leo, siempre en mi corazón lo veo invertido, porque todo lo que ha dicho el texto, ¿verdad? Vamos a analizarlo bien, comienza en el amor. Yo primero necesito tener amor para poder amar al prójimo, y luego del prójimo puedo hacer lo demás. Pero estamos viendo dos extremos, fe y al final amor. Significa que ya estamos en la fe, pero la práctica, en el orden que lo está formulando, es lo que me permite recibir el amor de Dios para luego vivir en una vida conforme a esto. Por eso el verso 8, ¿quién se acuerda de la palabra de Santiago? Para que no os falte cosa alguna. ¿Se acuerdan que lo dice repetir? Fíjense lo que dice el 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a leerlo en una versión más avanzada. Dios habla hoy, versículo 8. Si usted tiene Biblia digital, si no se lo leo yo. Dice esta versión, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, dice, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Es una versión. Dios habla hoy. Voy a leer palabra de Dios para todos, otra versión, verso 8. Dice el verso 8 en palabra de Dios para todos, si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, fíjense que es una práctica, dice, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano al Señor. Voy a leer una versión, esta versión es en inglés, no la voy a leer en inglés, solamente la voy a leer en mi mente, porque esta versión te da lo que se llama un comentario, ¿verdad? Y lo voy a leer en mi mente y luego se lo voy a traducir, ¿verdad? Dice, si estas cosas, ¿verdad? Esas cualidades están en ustedes y cada día van en incremento, ¿verdad? Y esta palabra en incremento dice, como cada uno de nosotros en la práctica crecemos de manera gradual, esa es la idea, o sea, mientras más practicamos la palabra en obediencia, obviamente vamos más en crecimiento, y cuando miramos atrás, 6 meses, 1 año, 2 años, podemos ver el fruto, el cambio del corazón, donde ya, por eso Jesús dice, y el fruto que en vosotros habrá, dice, permanece. En Juan 15 dice, y el fruto permanece. ¿Por qué dice permanece? Porque va a hablar de un cambio de corazón, donde ya seremos así. No es una práctica que decimos, ay, tengo que perdonar. No, ya será una actitud, un estilo de vida.
será un fruto que se quedará. Entonces ya será una manera de ser. Dios cambió nuestra vida, no nuestro comportamiento nada más. ¿Están entendiendo? Pero eso lo hace el Espíritu cuando obedecemos. Dice esta versión, dice, esto te mantendrá de ser inútil y sin producir fruto, dice esta versión, sin producir fruto, en lo que concierne al conocimiento que te va llevando al entendimiento de Cristo cada vez más. Fíjense la idea. En síntesis el texto dice, voy a volver a Reina Valera. En síntesis dice, si vivimos cada día en esta práctica de añadir virtud, es el primer paso a la fe. ¿Qué es virtud? En otras palabras, hermanos, es dar todo con nuestro tiempo, calidad y fuerza a Dios. Sea en el trabajo, aquí, donde sea. Eso es virtud, nuestra perfección a Dios. Dice, si hacen esto, si agregan conocimiento, si viven en piedad, si aman a su prójimo y si aman a Dios y practican esto, ahí es donde el Espíritu va a comenzar a desarrollar el fruto en nosotros y seremos gente de fruto. No solamente lo vamos a dar un momento, sino ya, ¿cuántos de ustedes pueden decir, antes yo hacía esto, pero ya no puedo? O sea, no es que usted está batallando algunas cosas, usted dice, ya no puedo ni hacerlo, ya no me interesa esto, tal cosa murió en mí. O sea, yo puedo ver muchas, yo digo, wow, yo era loco con esto, pero ya ni me interesa, ni me atrae, porque ya esa parte de mi corazón Dios la cambió. Pero ¿cuántos saben que falta mucha más? Y este verso 9 que continúa, fíjense lo que dice. Dice, pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta. Ahora, estamos hablando de cosas espirituales, no está hablando de vista corta literalmente. Vista corta está hablando, no tiene discernimiento. Pero aparte de discernimiento, también podemos decir, tiene poco entendimiento. Ahora, yo pregunto, ¿qué tan importante para una persona cristiana es tener entendimiento espiritual? Entendimiento espiritual no solamente nos ayuda a entender las cosas antes de, para decidir, sino también en dónde terminan. Por ejemplo, Asaf de momento sale y él volvió a la presencia de Dios y Dios le dio entendimiento. Dice, hasta que entrando en la presencia pude entender dónde esta gente iba a terminar. Esa es la idea. Entonces, entendimiento siempre tiene que ver en la Biblia, no solamente con entender las cosas antes de, para decidir bien, sino también dónde va a terminar esa decisión. Y el entendimiento de Dios, hermanos, trae consigo presciencia. No sé si me entendieron. De repente, si usted dice, Señor, ¿qué hago? ¿Verdad? Y Dios te dice, mi hijo, vete a la derecha. Aunque en el momento tú no entiendes lo que va a pasar, lo que Dios te dio tiene presciencia porque Él te está llevando a lo que Él ve en el futuro. No sé si me están entendiendo. Si no entienden, me pueden decir, no entendí. Por ejemplo, imagínense que usted anda buscando un trabajo. Usted dice, Señor, ayúdame a buscar un trabajo, no importa que paguen mucho o poco, que sea conforme a tu voluntad. Y Dios te dice, tal trabajo, ya Dios vio quién es el jefe, por qué te quiere allí, qué te va a pasar, todo. Entonces, la decisión de Dios para tu vida trae presciencia, trae conocimiento previo. Aunque tú no sabes, tú confías en Él. Y cada paso te va a llevar a la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice, el que no tiene esas cosas, el que no practica esto, tiene la vista corta, no tiene entendimiento, dice luego, es ciego. ¿Y qué dice? Habiendo olvidado, y aquí en resumen es la cruz, habiendo olvidado la cruz. Dice, la purificación de sus antiguos pecados. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Miren, piensen que estamos edificando una torre con cemento y ladrillo. Si yo les pregunto, hermanos, ¿qué podemos hacer para que esta torre esté más firme? ¿Qué usted diría? No, solamente cemento y ladrillo. Dice, hermano, ponerle hierro. O sea, la idea es fortalecerlo con más cemento y más ladrillo. Entonces, las palabras en la Biblia cuando dice estar firme, habla obviamente de algo inmovible. Y si nos preguntamos, ¿qué es aquello que nos puede bendecir en nuestras vidas que no nos hagan tambalear? Que no nos hagan fluctuar cuando venga la prueba. ¿Qué es aquello que yo puedo decir, debo de trabajar en esta área para afirmarme más aquí?
debo de poner más ladrillo y más cemento aquí. Para que cuando venga, Jesús dice, ¿a quién compararé un hombre imprudente prudente e imprudente? Dice, el imprudente al que edificó su casa en la arena, porque vino viento y tumbó la casa. Pero miraré a un hombre prudente, el que edificó su casa en la roca, y cuando vino el viento no pudo tumbarla porque estaba sembrada, edificada sobre la roca. Entonces aquí, estos textos que leímos del 3 al 5, de añadir, 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 son los ladrillos y cementos para afirmarnos. Cada día agregar eso, más conocimiento, más virtud, más, hay una alabanza bonita que dice, Señor, quiero servirte con mi vida, quiero servirte más. Y por eso este verso 10 termina diciendo, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo, ¿a quién le está diciendo que debemos hacer? ¿Al Espíritu o a nosotros? A nosotros, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis. ¿De dónde? Obviamente del camino, de la gracia, etc. Dice el 11, porque de esta manera, o sea, en este estilo de vida y práctica, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, y Salvador, Jesucristo. Ahora, aquí Pedro dice, yo no dejaré de repetir esas cosas, dice en el verso 12, no dejaré de... Y ustedes notan que yo tiendo a repetir versos y volver a lo mismo, ¿para qué? Para que se haga un hábito y ya nos memoricemos esto como un estilo de vida. Y cuando vemos aquí, ¿en dónde opera el Espíritu Santo en todo esto? En todo momento. Pero el Espíritu es la persona que Dios ha puesto en nosotros, su presencia, y solamente opera cuando nosotros, número 1, obedecemos, número 2, lo que dice la palabra. Ahora, aquí es donde quiero ir resumiendo con eso. Bueno, queda tiempo. A veces decimos, queremos que el Espíritu sea quien nos guíe, nos dé sabiduría, nos dé fortaleza, nos anime, ¿verdad? Yo, en lo personal, he experimentado momentos donde no tengo nada de fuerza. Hace poco, creo que era con Javier, no sé con quién hablaba, o con Antonio, donde yo le decía, la garganta no la tengo muy bien para predicar, no me siento bien. Y en un momento predicando, subí a la plataforma aquí, comencé a predicar y sentía como que se me iba a ir la voz. Y en ese momento, en medio de la prédica, pude pedirle a Dios que me ayudara. Y yo sentí como cuando entró la gracia de Dios. Y en ese momento, hermanos, yo subí más el tono y se me fue la molestia. Y cuando terminé, me volvió la molestia. ¿Para qué significa eso? El Espíritu Santo es dado, el poder de Dios es dado para un propósito específico. Y usted diría, ¿y por qué Dios no permitió sanarte siempre? Yo, es mi convicción, diría, porque entonces no acudo a su ayuda. El Espíritu nos da, obviamente, la administración. Quiero que vayamos a Gálatas 3, hay un versículo allí que quiero compartir. Gálatas capítulo 3, nos da cada uno conforme al plan de Dios. Dice el versículo 2 del capítulo 3, ¿están allí? Dice, esto solo quiero saber de vosotros. Aquí el problema con los Gálatas era que estaban volviendo a las prácticas de la ley, a los sacrificios humanos. Y si yo les pregunto, ¿cómo usted cree que Dios se siente cuando nos manda la ayuda del Espíritu? Conectando lo que dije anterior, no podemos hacer nada para Dios bien. Y de momento recibimos el Espíritu, pero queremos ayudar al Espíritu. Darle una manito, vamos a decir. O sea, confiar en nuestra fuerza. ¿Cómo se siente Dios? Obviamente es una ofensa. Hebreos 10 dice, hay de aquel que le haga afrenta al Espíritu de gracia. Y la razón por qué le llama el Espíritu de gracia es porque por gracia Dios nos los da, pero lo que hacemos también es por medio de la gracia de Dios. Que cuando Dios nos permite servirles,
obedecerles, es por gracia. Entonces aquí los Gálatas estaban jactando de volver a circuncidarse y guardar algunos ritos y cosas de la ley. Y aquí Pablo le hace una pregunta. Perdón, le dice, eso quiero saber vosotros. Dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice, ¿tan necios sois? Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? Ahora, esto podemos cualquiera caer en este problema. ¿Saben por qué? Yo tengo un dicho que se me ha quedado. Es, Dios le da a los hombres y mujeres en la iglesia, le da gracia. La gracia trae fama. Se va la gracia y se queda la fama. O sea, de repente la gracia de Dios hace que a lo mejor la gente tenga gracia con nosotros, caigamos bien a la gente nos ama porque ven la gracia de Dios en uno, y nos equivocamos en pensar que la gente nos está como el burrito. ¿Sí se acuerdan del burrito? Mamá, la gente me aplaudía. Dice, ajá, vuelve a la ciudad sin el que tú cabalgabas a ver qué pasa. Y eso nos pasa a veces. Entonces aquí vemos lo mismo, donde los Gálatas de momento comenzaron por el Espíritu, fervientes en el Señor, y de momento se jactaron y querían volver otra vez a la práctica humana, a las obras del hombre. Y dice el texto más adelante, verso 4, dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Dice, si es que realmente fue en vano. Fíjense lo que dice el 5, aquel pues que os, ¿qué dice? Suministra el Espíritu. Miren, esta palabra suministrar es una palabra sumamente importante. ¿Saben por qué? La palabra suministrar significa, vamos a llamarle de esta manera, Dios es el que controla el Espíritu en nosotros. Él es el que sabe lo que el Espíritu va a hacer. Él es el que da vamos a decir, la capacidad limitada en nosotros al Espíritu. Él es el que sabe cuándo el Espíritu va a hablar, cuándo no va a hablar, cuándo nos va a guiar, cuándo no nos va a guiar, etc. Dios nos da el Espíritu de manera suministrada. En otras palabras, es como un padre que de repente le hace un ahorro a su hijo de $1,000. El niño tiene 4 años y el niño le dice, papá, quiero los $1,000. Y dice, no. Cada día te daré tu $1, $2. Eso se llama ¿cómo? Suministrar. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando vivimos por el Espíritu, quien nos da de su Espíritu es Dios. Y Dios opera según Él quiere. Dice Jesús que el Espíritu que mora en nosotros hará lo que primero oyere del Padre. Entonces aquí vemos en ese texto, el versículo 5, estaba viendo esta versión, a ver si lo definía un poco mejor. Vamos a ver la versión de Dios habla hoy, a ver cómo lo dice. Verso 5, dice esta versión, cuando Dios les da de su Espíritu, ahí está la palabra, cuando le da de su Espíritu, y hace milagros entre ustedes, dice, ¿por qué lo hace? Y obviamente ahí habla de da, cuando da de su Espíritu. Otra versión, palabra de Dios para todos, dice, verso 5, ¿acaso Dios les da el Espíritu para cumplir la ley? En otras palabras, para simplificar este verso, significa que Dios nos da por medida lo que necesitamos para cumplir el propósito de Dios. O sea, si Dios te dice, ve y haz tal cosa, el Espíritu te va a ayudar en esa tal cosa. Si Dios te dice, ve y ora por 5 personas allí, no oremos por 60, porque el Espíritu te va a guiar en todo sentido para 5 personas. Yo pienso que lo que hemos perdido como iglesias es la guianza del Espíritu. Ahí está la palabra, muchos predican muy bien, enseñan muy bien, pero nada de guianza, nada de afirmación ni confirmación, ni dependencia del Espíritu. Y en cada sentido debemos de confiar en el Espíritu, cada cosa, para ver la gloria de Dios, obviamente, y para que podamos hacer lo que Él nos manda. Por eso esa palabra es importante, dice el 5, dice, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros.
Dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, ahí es donde nos damos cuenta que lo que se cuenta como fe, ¿verdad?, es lo que hemos oído que Dios nos ha ordenado. O sea, si Dios, de repente, le voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo de repente, la iglesia le va bien financieramente, se reúne un dinero y yo compro un edificio grande y se llena. Un ejemplo, ¿verdad? 2,000 gentes. Y de repente Dios me dice, ni te dije que comprar el edificio, y aunque esté lleno de gente, ahí no está mi voluntad. O sea, la Odisea es un ejemplo de esto. Estaba afuera el Señor tocando, la iglesia llena, grande, mucho dinero, y el Señor estaba afuera. Ahora, se dan cuenta que aún cuando el Espíritu en su mayor expresión está operando, no siempre significa mucha gente, no siempre significa sanidad, no siempre significa mucho dinero, mucha fama. A veces implica persecución, a veces implica gente enferma, a veces implica necesidad. De las 7 iglesias, si se dan cuenta, solamente a 5 le dice arrepiéntete. Tiatira, Pérgamos, Laodicea, Efesios y Sardis. Solamente esas 5 le dice arrepiéntete, porque si no, y luego le da una exhortación. Pero a 2 no le dice así. A una le dice, ¿verdad?, tú dices que eres pobre, yo digo que tú eres rica, por cuanto has sido fiel, etcétera, etcétera. Y le dice luego, alguno de vosotros Satanás echará por 10 días en la cárcel. ¿Sabe quién estaba hablando a la iglesia? El Espíritu, porque al final dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué dice luego? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de la cruz nada más decía, el que tiene oídos para oír, oiga, porque era Cristo hablando, el Espíritu de Cristo. Luego de la cruz dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo no, hermanos, cada vez que yo leo las 7 iglesias, miro esta iglesia y miro las 7 iglesias y digo, yo creo que estamos en esta iglesia. Y luego digo, yo creo que estamos en esta iglesia. Y sinceramente nunca me veo en las 2 que están fieles. O sea, nunca me veo ahí. Porque encuentro cosas, hay una de las iglesias que dice, yo sé dónde Satanás está sentado. En Pérgamos dice eso. ¿Sabe lo que significa eso? Yo sé en el área de algunas personas en la iglesia que Satanás gobierna su vida. Y ahí es donde la iglesia, hermanos, no ha podido ser libre. Satanás tiene una atadura en algunos, donde Satanás manda en esa área. Y cuando escuchamos eso, ¿verdad?, decimos, yo sé dónde Satanás está sentado. Es duro. Y luego dice, arrepiéntete, porque si no vendré como ladrón en la noche sin que tú sepas. ¿Qué está diciendo el texto? Que obviamente esa palabra dice, vendré como ladrón sin que tú sepas. La Biblia dice que la hora ni el día, ¿qué dice? Nadie sabrá. Hay algo que muchos pastores no dicen, no por esconderlo, quizás lo ignoran. A veces olvidamos que Jesús dijo, el Espíritu nos llevará a toda verdad. Y yo creo que aunque nunca nos dirá el día ni la hora, sí nos va a exhortar y nos va a alertar para los tiempos. El Espíritu Santo nos va a decir cuando estemos acercándonos más y más. Porque Jesús no dijo, les va a dar una parte de la verdad. Una de las verdades bíblicas es que Él viene. Una de las verdades es que Dios tiene la fecha de cuándo viene. Entonces el Espíritu nos va a llevar a ese sentir acerca de, yo siempre me recuerdo de Simeón, dice revelado por el Espíritu, le fue revelado que ese bebé era el Mesías. Ahora este bebé era un bebé común y corriente, pero era el Mesías. Y nada más por medio del Espíritu, Simeón pudo ver que ese era el Salvador. Y le dice, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Si no tenemos el Espíritu activado en nosotros, si no caminamos con el Espíritu como Moisés, Enoc, dice que caminaron con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Bueno, Dios no se ve. ¿Cómo puedo caminar con Él? Bueno, tomándolo en cuenta. Dice la palabra, si se acercan a Dios, Él se acercará a vosotros. En todo momento tomándolo en cuenta, pidiéndole dirección. Miren, hoy por ejemplo, estamos con Edwin en el hospital, le tocaba cirugía.
Y mientras estábamos en la sala de espera, ¿verdad? Yo le decía, bueno, vamos a orar a Dios. Y a veces en la oración decimos, Señor, te pedimos sanidad, que todo salga conforme a tu voluntad. Y eso significa que pase lo que pase, estamos confiando en Él. Y de repente, ¿verdad? Le dijeron, no, hoy no va a ser la cirugía. Y Edwin lo tomó tranquilo. El doctor se sintió apenado, el enfermero, pidiéndole perdón, perdonen, pero yo sé que es frustrante, pero perdón. Y Edwin, no, tranquilo. ¿Cómo yo sé que Edwin estaba conforme? Porque cuando salimos, me dijo, Dios tiene sus tiempos y Él hace su voluntad como Él quiere. Eso trae paz y tranquilidad. De saber que creer en Dios, confiar en su guianza, no es decir, yo sé que Dios me va a sanar. No, yo sé que Dios me sane o no me sane, confiaré en Él, como Sadrach, Mesach y Abednego. El hecho de que digamos, Señor, si tú quieres, no significa que es falta de fe, ¿verdad? No es falta de fe, es confiar en Él. Pero debemos de tomar en cuenta que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu fue dado para producir lo que usted y yo no podríamos nunca, en 1.000.000 de años en esta vida, producir. Y es el fruto de amor, el cual es gozo, paz, etc. Miren, si la prosperidad o tener una vida bendecida consiste en dinero, los ateos tienen dinero, los no creyentes. Si consiste en sanidad, Asaf decía, esos hombres no se enferman, siempre están fuertes y gozando. Si consiste en sentirse bien, la droga hace sentir bien. Si consiste en fama, bueno, creo que no tengo ni que decir nada. Los famosos, no todos irán al cielo. Entonces, hay una distinción, algo personal, exclusivo, el cual el Espíritu fue dado a nuestra vida, y es para darnos poder para ser testigos, mártires de Cristo. Lo único que nos hará diferente no es el dinero, la fama, es que estemos dispuestos a morir por el ofensor. Y eso nada más se puede hacer por el Espíritu. Podemos aguantar el golpe en la cara, la mejilla, pero amar a esa persona necesitamos poder del Espíritu. O sea, yo puedo de repente dejar que alguien me dé, especialmente si es más grande que yo, ¿verdad? Como Cantinflas, ¿verdad? Tambaleaba, decía, no más no te doy porque, ¿verdad? Podemos aguantar el golpe, pero la pregunta es, ¿podríamos amar a ese que me dio el golpe con amor de Dios, sin la ayuda del Espíritu? Imposible. Por esa, miren, si pensamos en lo que estoy diciendo, es la razón y la respuesta por qué muchos sirven a Dios con un interés personal, buscando lo suyo y no un sacrificio, ¿verdad?, en amor para Dios, un servicio sin tener nada a cambio, sin que Dios no me dé. ¿Cuántos podríamos decir, serviré al Señor fiel, aunque nunca me dé lo que yo anhelo en esta vida? A lo mejor aunque pase hambre, ¿seguiría fiel a Dios, alabándole y dándole gracias por todo? No podríamos sin el Espíritu, porque dice la palabra que luego de ser llenos del Espíritu es cuando podemos ser gratos a Dios. O sea, estar llenos de gratitud, dando gracias por todo en vuestros corazones al Dios y Padre y a nuestro Salvador Jesucristo. Es por medio del Espíritu. Es lleno de Él que podemos enfrentar los problemas, los dolores, las angustias y servir a Dios. Podemos hacer sacrificios en la iglesia, es fácil. Yo puedo venir aquí carnalmente, predicar carnalmente, servir carnalmente y puedo crear un renombre para mí. ¿Usted cree que es posible, sí o no? Bueno, aquí es donde debemos de tener esa distinción de que el Espíritu es importantísimo. Y cuando Él fue dado por Dios, no fue para lo que escuchamos por ahí, ¿verdad? ¿Cuántos predicadores hoy escuchamos hablando del Espíritu como si fuera un superhéroe que vino a suplir nuestras necesidades vamos a decir, nuestras curiosidades místicas de milagros? Que queremos hacer maravillas para que la gente vea que el que está predicando tiene poder. Podemos tener poder milagroso, pero no poder para perdonar al ofensor. Y por eso la palabra, cuando dice que el Espíritu fue dado, esa palabra del verso 5 me llama la atención, de Gálatas 3, lo voy a leer otra vez, dice, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por vuestras obras o por el oír por fe? Siempre se van a dar cuenta, ya para concluir,
La palabra dice que el justo por la fe vivirá. También dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando yo escucho eso, o lo leo, toda palabra que sale de la boca de Dios, significa que es algo más de lo que encontramos en la Biblia, sino me refiero a la palabra que sale de Dios directa. ¿Se entiende el ejemplo? O sea, Dios nos da órdenes diferentes, todas las órdenes para un mismo fin, pero todos recibimos órdenes diferentes, ¿están de acuerdo? Entonces, nuestra vida cristiana, el aliento de nuestra vida cristiana depende de lo que Dios me dice cada día. Por eso no dice, sí, Jesús. No diga. Quería decir también que Apágame el aire aquí. el poder del Espíritu es una evidencia en la manifestación de la obediencia a Dios y de hacer la voluntad de Dios. Sí, es una evidencia, sí. Pero también es una evidencia de que la persona está en obediencia, porque el Espíritu no opera en los hijos de desobediencia. Incluso en ese verso de Efesios dice, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, si lo invertimos, el Espíritu Santo es el Espíritu que opera en los hijos de obediencia. Entonces, fíjate que antes, dice el Efesios 2, la corriente del mundo arrastraba nuestras vidas, pero ahora en el poder del Espíritu podemos ir contra esa corriente. Entonces sí, es una evidencia clara de que el espiritual es. ¿Quieres, le das a pausa ya para abrir la sección de preguntas? Es que no se oye en el audio y luego la gente me manda mensajes. Pastor, no se oyó lo que dijo el hermano. Bueno, nos despedimos del audio allá.